We didn't try and do anything different from previous live action. The craft he arrived in, where is it? Go to hell. That other world makes you appreciate home so much more. And the farm at Kansas looks so comforting and such a relief. You know, you need the relief from all that big scary stuff too. You won't kill us yourself! You wouldn't sully your hands, but you'll damn us to a black hole for eternity! I just knew that whatever I did had to be totally different, you know? And I didn't want to pick up any mannerisms or anything, but I do feel like that just the scripts in and of themselves are very different. La S de Superman es el segundo símbolo más reconocible del mundo, solo superado por la cruz cristiana. Chris Nolan estaba trabajando con David Goyer en el guión del Caballero Oscuro. David le dijo que se le había ocurrido una idea para reinventar a Superman. Nuestro enfoque no era hacer un Superman de cómic. Queríamos un Superman más realista. Un Superman que vive en un mundo real. One more, just like that. Si vamos a rodar Superman, lo primero que te preguntas es ¿cómo va a ser el traje? La capa es fundamental. Ese traje sin la capa no es el uniforme de Superman. Pero ¿sabes qué? La ropa interior por fuera es algo de lo que podemos prescindir. Queridos cinéfilos, bienvenidos a Cinematv, el mejor programa de cine de la Argentina. Buenas noches, le doy la bienvenida al director de cámara que ya salió de sus vacaciones, el señor Alfredo Vivas. ¿Cómo te va, Alfredo querido? Muchísimas gracias por estar hoy. Vamos a hacer un gran programa, pero vamos a entregar a tiempo, no te preocupes, porque después tenemos el boxeo en el Club San Martín. Buenas noches, Claudio Sotelo en la grúa y en la cámara. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Y ustedes bienvenidos, malditos cinéfilos, al mejor programa de cine de la Argentina, el mejor programa de séptimo arte. Esta noche vamos a tener un especial de Man of Steel, el Hombre de Hierro. Recuerden que hicimos un especial de Superman, creo que el año pasado o el antepasado, y era el Superman de Christopher Reeve. Pero este es un Superman totalmente distinto, un Superman totalmente nuevo y un Superman con una estética muy pero muy realista. Cambiaron algunos paradigmas, ya te vamos a contar de qué se trata y cómo lograron los productores de Batman Dark Knight y Batman Dark Knight Rises, la trilogía de Nolan, cómo esta vez como productores lograron el objetivo de lograr un Superman más realista, más oscuro, más dark, con una saturación de negros como si fuera un documental. Te estarás preguntando dónde está mi compañero Agustín. Bueno, estaba con unos compromisos hoy y no pudo venir, pero Agustín está bien, no se preocupen las admiradoras de Agustín Inchaurrondo. Él va a volver el viernes que viene conmigo, por supuesto, a hacer el programa. Estoy con este azul Francia Furioso que acabo de retirar de Tao en Alvarado 820. Mirá qué maravilla. ¿Te gusta, Claudio? Es el azul de Superman. Pero en realidad el traje, vamos a hablar mucho del traje de Superman esta noche, ¿eh? El traje es un azul más oscuro. Quiero pedirle disculpa a la gente de Canal 6 porque, bueno, tuvimos un pequeño inconveniente técnico. Se suponía que no íbamos a hacer el programa hoy, pero ustedes están primero, así que bueno, el programa tiene que llegar. Venimos con una continuidad, trabajando con la trilogía de Nolan y
después, ahora viene esto de Superman para completar esta onda de Batman v Superman, la gran película que está en todos los cines del país y en el cine ópera. Ya fueron notificados los 3 ganadores. Eran 6 los ganadores e intentamos, porque el sorteo lo hicimos esta tarde, intentamos llamarlo a los otros 3. Solo nos pudimos comunicar con los 3 que a las 10:20 entran al Cine Teatro Ópera a retirar el pase libre. Bueno, directamente entran. Y los pósters también vamos a estar entregándolos, pero la semana que viene a los ganadores, los pósters del programa que hicimos de Batman. Ahí estamos escuchando ya el soundtrack que es el mismo músico, la misma partitura que, bueno, que trabajó con Batman. Ya vamos a estar viendo eso también. Bueno, quería mandarle un saludo también a la gente de Baterías Edna. Lamentablemente no vamos a poder seguir trabajando, pero por el aguante que nos hicieron todos estos años y no descartamos una sociedad para el año que viene. De todos modos, estamos muy agradecidos porque pudimos producir muchísimos programas para ustedes gracias a Baterías Edna. Así que le vamos a dar la bienvenida a un nuevo auspiciante que tenemos para ya la semana que viene. Vamos a empezar a trabajar con nuestro nuevo auspiciante, que le vamos a dar la bienvenida a nuestros productos acá en Canal 6. Bueno, vamos a comenzar con... bueno, ahí veías la intro, eso que viste recién es una acotada síntesis de lo que va a ser el programa. Vamos a empezar escuchando al protagonista, a Henry Cavill, que dio muchas entrevistas, así que hicimos un extracto de lo que, bueno, el actor está muy bien elegido, pero vas a escucharlo hablando de la composición del personaje y después ya vamos a ir al tema del traje, que también es todo un tema. Vamos a comenzar escuchando a Henry Cavill, el protagonista de esta película, que en realidad no se llama Superman, ya va a explicar eso él también, se llama El Hombre de Hierro. Después, durante la película y conforme se desarrolla la narrativa, aparece la palabra Superman, pero es una manifestación pública la que se hace de que algunos, y la prensa comienza a llamarle Superman. Fíjate, Cavill, cómo explica muy bien lo del nombre, y eso también viene encadenado con el tema del realismo que tiene que tener la película. Vamos, señor director, a escuchar al protagonista de esta historia, a Henry Cavill, acá en el especial de Cinema TV de El Hombre de Acero. Vamos, señor director. We didn't try and do anything different from previous live action. What we did was, and as far as I understand it, Christopher Nolan and David Goyer, when they started creating this story during some writer's block moments on The Dark Knight, they said, let's imagine like it's never happened before. This is the first live action ever of Superman. And so they went straight to the comic books, and it wasn't like they were trying to be different. I think they just drew straight from the source material, as opposed to trying to imitate anything else. And so it's been 35 years since we've had an origin story, and it's great to finally have another one for kids who are growing up now. I mean, if kids watch a movie which is 35 years old, they're not going to enjoy it as much as the modern version of the movie. And so I think it's just wonderful for this new generation to experience this. The action scenes, well, we had Damon Caro, our stunt coordinator, who worked very hard on putting all this fight stuff together, and he actually almost created a new martial art, or a different style of fighting, certainly, for the Kryptonians, which didn't exist on Earth. And it was, I mean, the fight stuff is interesting because for something like Immortals, when I trained very, very hard and learned very complex fight sequences, this was only, although the sequences were quite complex, or they certainly moved in a certain way, and there was a number of moves in them, they didn't want me to look like I could fight, because Superman's a brawler. He's never been in a real fight in his life. Mm-hmm. So he's never thrown a punch. And so the first time him throwing punches is he's just using brute force. And so I had to change my style to look less like I fought before. And also, with the fight stuff, there's so much in the way of superpowered stuff involved that we do 3 moves and then stop, and then shoot 3 moves again and stop, and then we go, okay, cool, let's move all the way over here. And then, because I would get, smashed into the side of a building, it's a 3 moves, bang, move over there, yeah. And then it's starting from me getting up. And so it wasn't learning complex choreography. It was 3 moves at a time, which is very, very easy in comparison to the stuff I've done previously. And it was just a lot of fun and very different.
That's a different kind of thing with wires and everything, and on green screen and on boxes, and all sorts of movie tricks were done there, and I thought they all did an amazing job. This is an origin story, and so why would we call him Superman? I mean, before he has even existed in the world, he's not going to walk around saying, "Hey, my name's Superman, by the way." His name is Clark. And just people name him Superman when he reveals himself and they realize he's on their side and there's a support there, and it's like a sort of newspaper headline type thing. But I think it's necessary rather than just accepting the fact that he's called Superman. I mean, it seems kind of odd. I mean, why would an alien suddenly call himself Superman? And if he did, why would we trust him? You know? I think I'll probably just leave when I'm good and ready. Oh, there he is. It's not worth it, sweetie. Hey, asshole, don't forget your tip.